Bienvenido a Relatos Más e Historias Interesantes, conociendo las verdaderas historias de los hechos que han perpetrado los seres humanos durante nuestra existencia en este pequeño planeta. Romanos 3. 23 al 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Elisa Baker, la malvada madrastra que mató y desmembró a una niña discapacitada. La víctima Sarah Baker, de 10 años, era hija del séptimo marido de la asesina. Se llevaron a mi hija en lugar de a la hija de mi jefe, aseguró Adam Baker a Emergencias cuando llamó para denunciar la desaparición de su hija Sarah, de 10 años y con discapacidad auditiva y una pierna amputada. Según su relato, una nota de rescate en el parabrisas de su coche le alertó de los hechos y cuando quiso comprobar que su pequeña estaba en su habitación, ella ya se había esfumado. Sin embargo, con el paso de los días todas las miradas se centraron en Elisa, la esposa de Adam y madrastra de Sarah, cuyos movimientos despertaron las sospechas. Varios testimonios e informes de servicios sociales informaron acerca de los abusos físicos y psicológicos sufridos por la niña a manos de la mujer. Un mes después, la asesina confesó y llevó a los investigadores a los lugares donde se había deshecho de los restos de la pequeña. La había desmembrado. 7 matrimonios. Elisa Annette Baker, cuyo nombre de soltera era Elisa Fairchild, nació en 1968 en Carolina del Norte. Era la mediana de 3 niñas y sus padres trabajaban en fábricas textiles y de muebles. Pese a tener todas las atenciones de su padre, desde muy pequeña sufrió los abusos físicos por parte de su madre, algo que le hizo rebelarse ya en la adolescencia. Durante su etapa escolar, Elisa se convirtió en una de las chicas más populares del colegio, aunque tuvo que enfrentarse a quienes se metían con ella por sus altibajos en cuanto al peso. Si algo caracterizaba a esta jovencita, según sus propios compañeros, era su inseguridad, aunque lograba disfrazarla con astucia y ciertas dotes de manipulación. De hecho, su facilidad para el engaño le sirvió para contraer matrimonio 6 veces y ser acusada de bígama. Y es que estuvo casada con 2 o 3 hombres al mismo tiempo, una práctica completamente ilegal en los Estados Unidos. Durante estos años, Elisa ejerció todo tipo de abusos hacia sus maridos, y también hacia sus 3 hijos biológicos. Vivió en 42 direcciones diferentes, llegó a robar en las casas de sus maridos, destrozar sus vehículos, amenazar con quemar las viviendas y matar a los niños de esas familias. No había nada agradable en esa mujer, declaró uno de sus exesposos Andrew Harris Jr. Ella salía, se emborrachaba y seguía adelante. Nunca estaba en casa, aseguró otro llamado Daryl Putnam. Y es que la violencia en cada uno de los matrimonios estaba a la orden del día. Simplemente no podía soportar más el abuso, confirmó Jeffrey Allred, que contrajo nupcias con nuestra protagonista el 3 de octubre de 1997. En agosto de 1998, Elisa se casó con su sexto marido Aaron Young, al que llevaba 10 años. Y, mientras estuvo con él, se aficionó a páginas de contactos de Internet donde conoció a más hombres. El último fue Adam Baker, con quien se casó el 8 de julio de 2008 cuando todavía no se había divorciado de Young. Adam tenía una hija de 8 años llamada Sarah, que en 2005 le habían diagnosticado un cáncer de huesos y posteriormente desarrollado un cáncer de pulmón. Como resultado, le habían amputado la parte inferior de una pierna, tenía que usar audífonos y, por tanto, padecía una discapacidad. La madre biológica de Sarah la había abandonado y Adam se había hecho cargo junto a sus padres de la pequeña, con quienes vivía en Hiru, Australia. Al poco tiempo de contraer matrimonio, Elisa propuso a Adam emigrar a Estados Unidos porque allí le podría dar una vida mejor a Sarah. El joven aceptó y se trasladaron. Sin embargo, durante los siguientes 2 años, la vida de la pequeña fue un infierno. Elisa ejercía continuos abusos físicos y psicológicos hacia la menor, hasta el punto de dejarle señales y marcas en todo el cuerpo. En una ocasión, Sarah llegó a clase con un ojo morado.
Los vecinos de los Baker siempre denunciaron estos hechos, incluso servicios sociales investigaron el caso, pero no consiguieron encontrar pruebas contundentes sobre dichas irregularidades. De ahí que las investigaciones se cerrasen. Poco después, la niña fue asesinada por su madrastra. La nota y la confesión. El sábado 9 de octubre de 2010, los bomberos acudieron al domicilio de los Baker, en Hickory, Carolina del Norte, a donde acababan de mudarse hacía poco menos de un mes. Alguien había prendido fuego a una pila de abono en el patio trasero de su casa causando una espectacular humareda. Horas más tarde, Adam volvió a llamar a emergencias, esta vez para alertar de una nota de rescate y de una desaparición, la de su hija. Durante la investigación, la unidad canina utilizada para inspeccionar la zona alertó de la presencia de restos humanos en los vehículos de la familia, pero ningún indicio apuntaba a nadie en concreto. Con el paso de los días, las declaraciones del padre y la madrastra pusieron a esta última en el disparadero, algunas inexactitudes e incongruencias la delataron. Una de ellas fue la hora en la que vio a la niña por última vez. Finalmente, Elisa terminó confesando la autoría de aquella extraña nota de rescate, lo hizo para despistar. Las autoridades acusaron a la madrastra de obstrucción a la justicia, aparte de a una docena de cargos más que fueron saliendo. Entre ellos, estafa, hurto, amenazas o conducir sin carnet, además de por bigamia. A partir de ahí, la policía cambió la etiología del caso de investigación por desaparición a una por homicidio. El 24 de octubre, Elisa, que hasta ese momento no había confesado el crimen, decidió llevar a los investigadores hasta los lugares donde se había deshecho de los restos de la pequeña. Esto coincidió casualmente con un informe pericial de registro telefónico que la situaba en dichas zonas de búsqueda. 3 días más tarde, la policía encontró la prótesis de pierna de Sarah en Dudley Shoals Road y, en los primeros 10 días de noviembre, localizaron restos humanos, incluidos huesos, en las orillas de Little River. Además, un leñador halló una maleta con una manta manchada de sangre. El ADN confirmó posteriormente que se trataba tanto de los huesos como de la sangre de Sarah. Aunque los registros policiales realizados no confirmaron cómo había muerto la pequeña, sí se pudo corroborar que su cuerpo había sido desmembrado y escondido en un edredón de cama y en una funda de coche, para después ser arrojado a distintos puntos. Entre ellos, un contenedor de basura, además de un río. Una buena mamá. Ante las pruebas recabadas, Elisa señaló directamente a su marido y padre de la niña como el verdadero autor del crimen. Me da miedo. Él sabe lo que le pasó a Sarah y, sin embargo, soy yo la que está aquí al menos por ahora, llegó a escribir en una carta, en la que aseguraba que iba a solicitarle el divorcio. Según ella, la niña había muerto de forma natural el 24 de septiembre, 2 semanas antes de la denuncia por desaparición, y Adam la había desmembrado. Pero, aquella información era rotundamente falsa. El gerente de una tienda de muebles declaró haber visto a la madrastra en compañía de la menor el 25 de septiembre. Por tanto, la mujer mentía. A esto se sumaba la autopsia, que confirmó la naturaleza homicida de la muerte de Sarah. El médico forense certificó que la niña había muerto por violencia homicida indeterminada, ya que todavía faltaban por encontrar la mayor parte de ambas piernas, su brazo derecho y su cráneo. Este último fue localizado en abril de 2012. El lunes 21 de febrero de 2011, el jurado del condado de Catawba condenó a Elisa Baker de asesinato en segundo grado afirmando que tenía un historial y un patrón de abuso físico, verbal y psicológico de la víctima. También alegó que había ocultado a Sarah a sus familiares antes del homicidio para obstaculizar la investigación y profanado el cuerpo para obstaculizar la detección, la investigación y el enjuiciamiento del delito. La madrastra fue sentenciada a 15 años de prisión, mientras que su exmarido y padre de la niña, Adam Baker, fue exonerado de cualquier cargo o responsabilidad al respecto. Él siempre negó cualquier implicación en el asesinato de la pequeña. En 2016, la presa apeló su condena por asesinato argumentando que era una buena mamá. Incluso llegó a ratificar que la presionaron para que firmase un acuerdo de culpabilidad,
pero el tribunal rechazó su recurso y Elisa continuará entre rejas, al menos hasta el año 2026. Todos los asesinos se dejan llevar por el enemigo de nuestras almas llevando a cabo su propósito, que es la destrucción del ser humano. Como persona consciente de lo que nos rodea debemos siempre buscar de Dios. Y cuando llegue el pensamiento de hacer maldad debemos clamar a Cristo para que nos liberte de todo mal. Sea sabio y prudente, busque de Dios. Él es el único que tiene la respuesta a todas las inquietudes humanas. Gracias por mirar mi contenido, nos vemos en la próxima con nuevo material.